Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Mateo 24, el verso 21, que dice: para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esas son palabras de Jesús, palabras del Maestro, cuando estuvo aquí en la tierra. Aleluya. Pero ¿a qué viene este pronunciamiento de Jesús? Fíjese, los discípulos en un momento se le acercaron al Señor Jesucristo para mostrarle los edificios del templo. En aquel entonces, por allá por el año cerca del 33, 30 al 33, que se cree que fue cuando Cristo fue crucificado. Antes de su crucifixión, él pasó a Jerusalén y allí estaba el templo erigido. Todavía, ya no está, por cierto. Pero estaba en pie el templo y los discípulos le dijeron: mira, Señor, usted lo puede ver eso en el verso, en los primeros versos. Vamos a leerle textualmente. Dice que cuando Jesús salió del templo, en el verso 1 de Mateo 24, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, luego después ellos se fueron aparte y se fueron al monte de los olivos. Y estando allí en el monte de los olivos, ya aparte con los discípulos se le acercaron, les preguntaron, se quedaron con esa inquietud. O sea, que el templo está allí erigido, pero el Señor le dice, le está profetizando: no, todo eso va a ser destruido completamente. Tanto así que no va a quedar piedra sobre piedra. Todo lo van a quitar, lo van a demoler completamente. Y ellos se le acercaron, el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fueron dos preguntas que le hicieron. Dos preguntas. Él está diciendo, estas cosas que tú nos estás hablando, dice, ¿cuándo van a suceder? Esa es una, el tiempo, ¿cuándo? Y la otra es, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas. Y el Señor Jesucristo se dispone a contestarle a los discípulos a partir del verso 4. Y le contesta las dos preguntas. Y lo primero que el Señor le dice, toda esta parte que él va a contestar, es contestando la segunda pregunta. Contestando, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiéndole Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe. En otra ocasión hemos hablado de esto, y es lo primero que Jesús le dice a su discípulo: mirad que nadie os engañe. En el último tiempo, cuando ya estuviera el Señor Jesucristo por regresar, de las señales que habrían, que marcarían el pronto retorno de Jesucristo, sería que habría un engaño total, completo, tan grande que más adelante dice, bueno, que aún hasta los escogidos podría que fueran engañados. Y eso me lleva a mí a ver ahora lo que dice el libro de Daniel. Le voy a leer lo que dice el libro de Daniel en su capítulo 12. Vamos a buscarlo aquí. Daniel. Lo que dice Daniel, capítulo 12. Donde está hablando de que en ese tiempo la ciencia se aumentará. Era aquí. En el verso 4, Daniel 12, verso 4, dice:
hablando a Daniel del tiempo del fin, incluso las sociedades bíblicas le pusieron como título el capítulo 12 de Daniel, el tiempo del fin. Y dice en el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y cuando nos dice que correrán de aquí para allá, que irán de aquí para acá, para nosotros no es un secreto ver cómo ya en prácticamente los últimos 100 años el hombre puede viajar de un continente a otro en cuestión de horas. Incluso cuando era el Concorde, eso podía ir de Estados Unidos hasta París un par de horas. Y así el hombre puede ir a cualquier parte del mundo, incluso al espacio. Incluso al espacio. Se pensaba eso en aquel tiempo, y tú dices, pero ¿y de qué manera? Hoy es posible. Y eso no hace mucho tiempo. Y que la ciencia se iba a aumentar. Hermano, la ciencia está de una manera tan extremadamente avanzada que ahora mismo es difícil, por medio de las redes sociales, incluso distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Yo quiero ponerle, por favor, Control Master, ponme un primer video que tengo por ahí. Y seguro ustedes han visto este video. Por poco esa águila se lleva a ese muchachito. El perrito lo está agarrando. Y si no es por el perrito, se lo lleva. Y sale la mamá después corriendo. Eso es inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Muchas veces mucha gente lo ve esto y lo ve como un chiste. Quizá como para ver las cosas que se puede hacer con inteligencia artificial. Otro, sé que ustedes han visto por ahí que sale un cocodrilo por aquí, que tal gente, otro que entra un cerdo por una ventana, una persona sentada en el baño. Videos de eso están regados en las redes. Pero lo que me va a ver es la calidad de la física. O sea, la calidad de la imagen y la física, las sombras, las físicas que hay, que tú te dices, las personas, los movimientos, los gestos, te dice, pero ¿esto es verdad o qué mentira o qué? Tiene que decírmelo, más o menos. Y dígame ustedes, pues una abuelita de nosotros que no esté tan entrenada para conocer estos tipos de videos y ve eso y después dice, ay, yo por poco se llevan un niño, esto también esto se está acabando ya. ¿Tú ves cómo es lo que está pasando? Mi abuela, es inteligencia artificial. No, yo lo vi que eso es verdad. Pero el mayor peligro está en la desinformación. Es un peligro latente y muy fuerte. Ponme el siguiente video. Para ese que está ahí, el anterior. Pon el volumen a ese. Eres la ganadora. ¿Qué nos puedes decir? Llegaste en la pasta base. Angela Carter here, live from the Stephen Poe flood disaster. Just kidding. Claramente lo que estamos viendo acá no son videos reales. Probablemente si usted usa redes sociales, TikTok, Instagram, se está inundando con este tipo de imágenes. Son un video gracioso, en algunos casos muy impresionantes, uno se da cuenta de que esto puede ser extraño, pero atención, la revolución de los videos generados por inteligencia artificial, escuche, mire. Están causando una serie de accidentes. ¿Por quién votará en las próximas elecciones en Chile? No son reales. ¿Cómo se le ocurre que voy a votar si yo no soy real? Tenga mucho cuidado porque esto va a pasar de ser una broma a un intento de estafa o un intento de cambiar su opinión. Ahora que está lloviendo y que estamos conectados con este fenómeno, pueden surgir muchos videos muy realistas y las personas los pueden compartir. Atención porque estamos en la era de la realidad sintética. Muchos videos falsos de falsos periodistas. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que está pasando con estos videos? ¿Qué? Estamos viendo un nivel de detalle
que ya es totalmente imperceptible en los humanos. A menos que ese mismo personaje que vemos en la escena diga, yo soy inteligencia artificial. Esto es muy riesgoso porque dentro, hasta que no nos revelan que son hechos por inteligencia artificial, pueden pasar volados. Entonces, acá tenemos un problema, pero al mismo tiempo tenemos un avance de la tecnología. Los riesgos de esto también tienen que ser calculados y distintos países están ya legalizando ciertos sellos que de alguna manera van a obligar a estas piezas a decir que están hechas por inteligencia artificial. Y mire, ese es el video, quizá aquí, por la resolución que tenemos y la calidad del internet, quizá no podemos apreciar tanto el nivel de calidad, pero esa gente se ve real. Cuando estaba viendo yo en mi pantalla, allí en mi casa, esos videos dice, pero ¿quién dice que cada una de esas personas no son reales? Ninguna de esas personas que estaban ahí eran reales. Ninguna. Y nosotros hemos llegado al punto, mis amados hermanos, donde está completamente una línea muy delgada que separa entre lo que es la verdad y lo que es la ficción. Y cuando yo veía esta serie de videos, yo mismo dije, pero esto no se puede creer nada de lo que se ve en las redes sociales. Y aún el problema grande es que aún cuando tú vayas a ver lo que es real, cuando vienes a ver también tú estás dudando de lo que es real también. ¿Y en qué vamos a creer nosotros? Cuando yo vi todo eso, yo dije, ahora más que nunca es que hay que creer en esto que está aquí. Porque esto que está aquí sí es lo verdadero. Esto que está aquí es lo verdadero, esto que está aquí es lo real. Y el Señor nos advirtió que todo eso venía. Hermano, y no hemos llegado a lo más profundo y lo más complicado que va a ser esto. Porque esto es lo que tenemos solamente a los ojos, a la vista de una pantalla, a través de una pantalla. Esto va a llegar a un nivel, y escuche y recuerde que se lo dije, donde usted va a ver una persona física y usted no va a saber si es de verdad la persona. Física. O sea, yo voy a estar viendo a mi esposa ahí, y usted va a estar viendo a su esposa ahí, y usted va a dudar de si es de verdad ella. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, así como está avanzando esa inteligencia artificial, en la pantalla, está avanzando en la robótica. Hace ya varios años, antes de la pandemia incluso, casi como 9 años, que desarrollaron un robot de inteligencia artificial llamada Sofía. Ya soy viejo ya, ya nosotros estamos en otro nivel. Pero ese robot de inteligencia artificial tan real, conversaciones que puede tener con la persona, que hasta fue el primer robot de inteligencia artificial que le dieron ciudadanía en Arabia Saudita. Si usted no lo sabía. Tiene ciudadanía en Arabia Saudita. Ese robot de inteligencia artificial. Está tan avanzado que están creando robots para ese tipo de cosas y para otros, incluso para que sean compañeros íntimos en la intimidad de personas, tanto para hombres como para mujeres. Y eso me lleva también a mí a pensar en lo que había dicho también el profeta Daniel cuando él vio la estatua de Nabucodonosor, que en el último tiempo, cuando él vio que los pies de esa estatua, que representaban el último reino, era un reino mezclado entre hierro y barro. Cuando usted lo ve que nosotros mismos somos creados del polvo de la tierra, que del polvo venimos y al polvo vamos, no crea que vamos a vivir para siempre. Si usted es como yo, que ya pasa de algunos 20 años, sé mucho que yo vivo después de eso. Usted se habrá dado cuenta que hay muchas personas que han muerto a su derecha y así que, y que esta vida que tenemos no es para siempre. Que un día nosotros también vamos para allá. Y de que todo lo que hicimos aquí en la tierra y dejamos de hacer, vamos a dar cuenta a Dios en el reino de los cielos. Pero para muchos, escuche bien, para muchos va a ser dar más cuenta de lo que no hicieron. Para la gran mayoría,
La cuenta más grande va a ser de lo que no hicieron. ¿Qué no hicieron? Aceptar al Señor Jesucristo cuando tuvieron la oportunidad. Porque usted puede haber hecho muchísimas cosas y le van a llamar a juicio por todas esas cosas que usted hizo. Pero si usted se arrepiente y dice, yo acepto la gracia de Dios, que es Jesucristo, la buena voluntad de Dios, el regalo de Dios para el pago de mi pecado, todo lo que yo haya hecho queda honrado completamente. Y en Cristo tengo salvación. Amén. Por eso más grande va a ser el llamado cuando usted le digan lo que usted no hizo. Más de lo que usted hizo. Porque cuando usted le diga todo por lo cual justamente nosotros somos condenados, porque no ha habido justo ni a uno. Te digo, y no aprovechaste la oportunidad que tuviste. Y la oportunidad que tenemos es en vida ahora. Es ahora en vida. No es mañana después de muerto como algunos pueden pensar. Es ahora. Mis amados hermanos, realmente hay un engaño y hay un engaño con lo que es la desinformación. Y esto lo único que va a hacer es ponerse peor cada día. Y todo esto fue lo que el Señor nos estuvo advirtiendo. Hace años atrás era impensable esta cosa. En el tiempo de Cristo, quizás los discípulos pensarían, bueno, ¿y de qué manera? ¿Y cómo va a ser? No le van a entender. Lo que se está viendo ahora, mis amados hermanos, ¿qué le digo yo? 3 generaciones atrás no lo creen. 3 generaciones atrás no lo creen. Le voy a decir, mire, usted cuando viene a ver va a vivir con un robot en su casa. ¿Cómo así? Es más, ni la palabra robot le van a conocer. Yo menos robot con inteligencia artificial. ¿Tú sabes ahora la paradoja más grande que yo me encontré? La paradoja más grande que yo me encontré con la inteligencia artificial, haciendo un pequeño paréntesis ahora en el mensaje, fue lo siguiente. Estaba viendo yo un jugador de videojuegos, gamer, que estaba jugando un juego donde todo lo que había y los personajes tenían inteligencia artificial y podían interactuar con esos personajes haciéndole preguntas, haciéndole cosas, pero que todas sus respuestas, todo lo que decían, era generado por inteligencia artificial. ¿Y usted sabe qué trató de hacer el gamer, el jugador? Él estaba tratando de convencer a una inteligencia artificial, de los personajes que estaban ahí, de que él no era real. Y él le decía, tú sabes que, o sea, tú no eres real. Él no creía eso. Inteligencia artificial. Él le decía, óyeme, tú fuiste creado por los seres humanos. Tú no eres real. Pero él estaba convencido de que está en ese mundo y de que sí era real. Y él me encontraba cómo explicarle, decirle, tú creadores somos humanos, tú estás compuesto de ceros y unos. No se convenció. Y esa es la paradoja que yo me encontré con la vida. Sí. Porque usted le dice a la gente, tú fuiste creado por Dios. Tú estás compuesto ¿de qué? Tú estás compuesto de células y está compuesto de un ADN que se compone, tiene 4 componentes. Y así como la computadora, todo lo que hay, y esa inteligencia artificial está hecho de 0 y 1, nosotros estamos hechos de esos 2 componentes, nosotros estamos hechos de 4. Que es lo que conforma el ADN. Esas bases.
y que esto que estamos viendo aquí completamente es pasajero. Y que el reino de los cielos, el mundo espiritual que no se ve, es lo real, lo completamente real, porque todo esto va a dejar de ser. Y es lo que la Biblia enseña y nos dice. Todo esto va a dejar de ser. Cuando nosotros morimos, sale nuestra alma, el espíritu, y son lo que luego eso va a dar cuenta a Dios en el reino espiritual, que no es perecedero, es eterno. Todo lo que hay después de la muerte física es eterno. Viene lo eterno. Y allí es donde hay que decidir desde ahora dónde queremos estar. Si pasar la eternidad junto a Dios o apartado de Dios. Hay dos lugares donde vamos a estar. Junto a Dios, que ha dado la provisión por medio de Jesucristo para hacer lo posible para nosotros. No lo hizo para el enemigo, para los ángeles caídos, que ya fueron juzgados y que solamente se está esperando el tiempo para que se culmine y se haga realidad toda la profecía que dice aquí en la Biblia. Porque para todo hay tiempo. Solamente se está esperando. Y algún día va a llegar. Ese día, cuando tengamos que dar cuenta de frente al trono, el gran trono blanco, ese día va a llegar. Pero para algunos, llega más rápido. ¿Por qué llega más rápido? Porque tan pronto tú mueres. Tan pronto tú mueres, tú sellaste tu destino. Es posible que tú digas, bueno, a mí me faltan mucho. Yo lo que tengo son quizás 10, 12, 15 años, 20, lo mejor. No, hermano. Esto no lo sabe nadie. Eso no hay una edad para morir. No existe. ¿O cuál de ustedes puede decir, yo me voy a morir hasta el año? A menos que usted lo decida usted mismo. Y ni así. Porque sí, tú puedes hacer, hay gente que lo puede acelerar y quitarse la vida, como han hecho muchos. Pero esa no es la solución más viable. Porque el que se suicida automáticamente perdió su oportunidad ahí mismo. Está condenado. No lo sabemos y por eso hay que estar preparado. Y dice el Señor Jesucristo, miren, dice, porque en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. No dude usted ahorita que con inteligencia artificial comiencen a salir videos. Y no solamente eso, sino personas que usted vaya a creer que son reales y no son reales. Incluso hasta clones, que hay clonaciones que se vienen dando de hace muchos años, los años. Bueno, en los 90 nos enseñaron lo que era la oveja Dolly, que ya habían hecho esas pruebas con clonaciones. Hermano, mire, es la ciencia aumentando, lo que no había dicho, profetizado el profeta Daniel. Y esto no es para que usted ahora vaya a pensar, pero yo no puedo creer nada de lo que veo, entonces. Sí, hermano. Pero mire, crea en esto, en lo que está aquí. Y crea en la promesa que hay aquí, que son verdaderas. La promesa de que si nosotros permanecemos en Dios, veremos a Dios. Si permanecemos en Cristo Jesús, veremos a Dios y llegaremos a la patria celestial y viviremos eternamente y para siempre con el Señor. Amén. Entonces dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre.
Y con esto no voy a abundar mucho. Quisiera abundar, pero por falta de tiempo, no, nada más le voy a dar una pincelada. Que eso que dice ahí, de que nos iban a entregar a tribulación. Hay mucha gente, él está hablando a los judíos, pero hay muchas personas en ese tiempo, la gran tribulación, donde se va a exigir que el que no adore a aquel que se va a hacer llamar el Salvador del mundo, que va a venir usurpando el lugar de Cristo, haciéndose pasar como que Él es el Salvador del mundo, va a exigir adoración para Él y para la imagen que Él va a levantar. Que bien en este tiempo pudiera ser un ente de inteligencia artificial. Va a exigir adoración para sí, para Él. So pena de muerte. Y muerte por decapitación. Que es lo que habla en el libro de Apocalipsis, capítulo, tanto el 13, que habla de que lo van a matar, y el 20, que dice de la forma como van a morir, que es por medio de decapitación, en el capítulo 20. Mucha gente creyendo que está haciendo el bien, van a entregar aún a sus seres queridos, creyendo que están siguiendo haciendo lo bueno. Y lo que la pincelada que le digo es que si usted cree que no, esto ya hubo prácticamente un ensayo de esto hace, ¿cuánto? 5 años atrás, con la pandemia. Donde le digo que hay mucha gente, que yo conocí el caso, de gente que incluso dejaron de hablarle a su mamá, a su papá, dejaron de ir a donde su mamá y su papá, lo desecharon porque ellos no quisieron acceder a lo que se estaba exigiendo en ese momento. Gente que totalmente desechó a su familia. Lo echó a un lado y lo olvidaron. Hasta que usted no se ponga eso, yo no lo conozco. Conoce un caso. ¿Sí? Así va a pasar en ese tiempo. Pero aún peor, mucho más grande. Y miren, mis amados hermanos, hay tantas cosas aquí que por falta de tiempo no vamos a tocar. Pero aquí lo más importante es saber que ese tiempo se aproxima. Ese tiempo de la gran tribulación que habló el Señor se aproxima. Y que nosotros estamos viendo las señales. Y le digo, por cierto, que algo que no quiero que se me escape, de por qué sí estamos bien cerca. Y algo que tiene que ver con la reconstrucción del templo, que anteriormente lo hemos hablado aquí, porque es un punto clave para ese tiempo. Porque así mismo como el Señor profetizó de que ese templo que estaba en Jerusalén iba a ser destruido, también está profetizado que iba a ser levantado nuevamente. Pero quien lo iba a usurpar es el anticristo, el hombre de pecado. Y para que eso se dé, hay algo muy especial que los judíos necesitaban, que eran las cenizas de una dichosa vaca roja. Perfecta. Que en la Biblia estaba establecido que se debía de hacer, pero que era el símbolo, todo eso, y un ensayo de lo que iba a suceder con Jesucristo, que es el Mesías verdadero, cuando estuviera aquí en la tierra, el cual iba a ser sacrificado por nosotros para pagar nuestro pecado. Ahora viene este reemplazo de Cristo, porque a los judíos no haber aceptado a Cristo como su Salvador, su Mesías, ellos todavía lo están esperando, y por eso es que va a venir el engaño para ellos. Va a venir el reemplazo al cual ellos sí lo van a aceptar. Y ellos creen que ese, cuando venga y se levante, va a ser esa persona que va a ser posible que va a levantar ese templo. Habíamos hablado que ya esas vacas se había hecho supuestamente un ensayo de que habían conseguido una de esas vacas perfectas. Y el 1 de julio de este año habían hecho un ensayo de algunas que supuestamente, les digo supuestamente, estaban descalificadas y las sacrificaron. Y aquí mostramos el video. Hace ya unas semanas atrás. Todo quedó porque el Instituto del Templo, quienes eran los
los que estaban con la promoción de hacer este ensayo, ellos fueron los que regaron la noticia de que esto había sido simplemente un ensayo con una vaca que era roja, pero que estaba descalificada. Y eso fue lo que se dio a conocer. Y recuerden que le dijimos que había una persona que había dicho que no. Y que había desmentido porque estaba en el lugar de los hechos y había dicho que no. Pero el Instituto del Tiempo seguía diciendo que eso era un ensayo. Pues resulta que la persona ahora tuvo que darle para atrás a lo que había dicho y reconocer públicamente. Él se llama Adam Eliyahu Berkowitz, que es de Israel 365 News, donde dice que realmente no fue un ensayo, sino fue lo real. Porque los sacerdotes, ellos lo que habían hecho es, y ahora por qué vino, por la boca del propio sumo sacerdote, que fue el que llevó a cabo el sacrificio. Y él mismo le dijo, no, sí, era real. ¿Por qué lo hicieron y dijeron eso así? Y engañaron. Por el mismo tema que había pasado con el tema de lo que era el Islam. Y no provocar un tema de una revuelta. Engañaron, pero ya lo sabíamos. Las cenizas que tienen son las reales. Y ya quedó certificado. Pero todo eso es simplemente que es reemplazo. ¿De quién? De Cristo. Pero es una señal de lo que viene. Porque ellos están puestos para reconstruir ese templo. Y eso nos está diciendo a nosotros que ya está por empezar la gran tribulación. Que el tiempo de gracia ya se está acabando. Se está acabando. Y no nos dejemos engañar y sigamos lo que aquí dice. Y el mensaje en esta mañana es que si todavía tú no has tomado la decisión de tú seguir a Cristo, déjame decirte que te queda un poco tiempo. Te queda poco tiempo. Realmente queda poco tiempo. Y tenemos que avanzar en Cristo Jesús. Amén. Y nosotros que ya estamos en Cristo Jesús, afianzarnos aún más en la palabra del Señor. Para no ser engañados y para esperar esa bendita promesa en el Señor, que cuando suene la trompeta nosotros podamos partir al cielo con el Señor y la gran tribulación dejársela ahí a todo aquello que no creyeron. ¿Que habrá salvación en la gran tribulación? Sí. Muy difícil. Porque va a ser para aquellos que decidan no aceptar la marca de la bestia, no adorar al anticristo, son pena de muerte por decapitación, claro, obviamente por torturación y tiempo antes de más que te van a tratar de que tú sí te la pongas, que tú no vas a poder comprar ni vender, como lo que ya pasó anteriormente. Y usted me dice, no, yo lo soporto. Bueno, mira a ver si tú lo soportaste cuando pasó la pandemia. Así mismo como tú lo hiciste en aquel tiempo, esa persona también. Por eso van a ser pocos los que van a poder sobrepasar ese tiempo. No va a ser fácil. Créame que aquí lo dice. Tu tiempo es ahora. Hazlo ahora. Porque en aquel tiempo no te lo aseguro. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y le dé la oportunidad de aceptar al Cristo antes de partir de esta tierra. Amén.